Por eso ruego a Santa María siempre Virgen,
Espíritu Santo, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, por cuya inefable gracia, nos enriqueces con toda clase de bienes, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva, para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, Hijo, que vive en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del profeta Daniel. En aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín, casado con Susana, hija de Hilcías, mujer muy bella y temerosa de Dios. Sus padres eran virtuosos y habían educado a su hija según la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y tenía una huerta contigua a su casa, donde solían reunirse los judíos, porque era estimado por todos. Aquel año había sido designado jueces dos ancianos del pueblo. Eran de aquellos de quienes había dicho el Señor en Babilonia, la identidad saltó de ancianos elegidos como jueces, que pasaban por guías del pueblo. Estos frecuentaban la casa de Joaquín y lo que tenían litigios de resolver acudían ahí a ellos. Hacían mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente, y se encendieron de pasión por ella. Permitieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver el cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió de ella de ordinario con dos muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la puerta. No había nadie allí, fueron de los viejos que la espiaban escondidos. Susana dijo a sus doncellas: tráiganme jabón y perfumes, y cierren las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, furiosos, y hacían donde estaba Susana y le dijeron: mira, las puertas de la huerta estaban cerradas y nadie nos ve. Nosotros haremos el deseo de ti, conscientes y entregados a nosotros, si no te vamos a acusar que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana la gemir y dijo: no tengo ninguna salida y me encuentro a ustedes. Será la muerte para mí si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor. Y dicho eso, Susana comenzó a gritar. Los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos volvió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedió. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados, porque jamás se había dicho de Susana
cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron: vayan a buscar a Susana, hija de Gelcías y mujer de Joaquín. Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando levantó los ojos al cielo, porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron: mientras nosotros nos paseábamos solos por la puerta, entró esta con dos criadas. Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ellos. Nosotros estábamos en un extremo de la puerta y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados. Pero no pudimos sujetar al joven porque era muy fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvieron a esta y le preguntamos quién era el joven, pero él se negó a decirlo. Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó: Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo, antes de que suceda, tú sabes que estos me están levantando falso testimonio, y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz cuando, llevando a Susana al sitio de la ejecución, el Señor hizo sentir a su muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar: yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel, de pie en medio de ellos, le respondió: israelitas, ¿cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan a criminal porque eso le ha levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel: ven a sentarte en medio de nosotros y dinos lo que piensas, puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano. Daniel dijo: entonces separen a los acusadores directos el uno del otro y yo lo voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó a llamar a uno de ellos y le dijo: viejo, en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenas a los inocentes y absuelgas a los culpables contra el mandamiento del Señor. No matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió: debajo de una acacia. Daniel le dijo: muy bien, tu mentira te ha de costar la vida, pues ya el hombre ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad. Daniel le dijo que se lo llevara. Mandó traer al otro y le dijo: raza de Canaán y de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón. Lo mismo hacían ustedes con las mujeres de Israel, y ellas por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿debajo de qué árbol los
los recién abrazados, él contestó, debajo de una encina, replicó Daniel. También a ti tu mentira te costará la vida. El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano, pues partirte por la mitad, así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Daniel, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos miembros a quienes, con palabras de ellos mismos, Daniel había convencido de falsos testimonios, y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo, para cumplir con la ley de Moisés. Los mataron y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, hacia que camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa y a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfumes y llenas mi copa hasta los bordes. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaron esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistieron en su pregunta, se incorporó y le dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió a escribir en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a expandirse con razón, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaron? ¿Nadie te condenó? Ella le contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: yo tampoco te condeno. Vete y no vuelvas a hacer. Palabra de Dios. Los pastores que escuchamos hoy en la diferencia que vamos a tener, que va a ser el ver la justicia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que vamos viendo en el Antiguo Testamento? Pues nos quedamos con aquella acción de ojo por ojo y diente por diente. Pero ¿qué es lo que vamos viendo? ¿Cómo dentro del Nuevo Testamento? Pues tenemos que aprender a vivir lo que es el ámbito de la gracia, de la paz, del perdón. Y entonces viene aquella parte
una injusticia no se puede quitar por otra injusticia. No, tenemos que comprender las acciones de gracia que tenemos que vivir para saber vivir lo que Dios nos pide. Y entonces, pues viene esta primera lectura. ¿Qué es lo que nos van hablando? Pues aquella persona que tenía la facilidad, pues de no caer en aquel conflicto. Corazones, ¿de qué nos recuerda? De los pecados que muchas veces se nos olvida que son pecados. Y entonces, aquellos hombres, por el ámbito del poder, hacían que cayeran en injusticias. Entonces tendría que ver alguien que pudiera realmente sacar a la luz sus pecados. Corazones, hoy quiero que saquen nuestros pecados de nuestra cabecita, de nuestras acciones, pues cuando vamos meditando en los mandamientos, en los sacramentos. Y entonces, ¿a qué nos lleva? A saber restaurar las cosas que tenemos que poner en orden y en paz. ¿Es una cosa sencilla? No, porque cuando caemos en el pecado habitual, pues ya ni siquiera nos damos cuenta si es pecado o no es pecado. No, y para eso necesitamos el ámbito de la reflexión, porque el pecado que nos lleva a dañar nuestra relación con Dios, con el prójimo y con nosotros mismos. Pero cuando nos encerramos en un ámbito de egoísmo, pues creemos que estamos bien, aunque los demás están sufriendo, ¿no? Porque allí es donde se está dispersando el pecado. Cuando vamos comprendiendo el ámbito de la gracia, de la paz, de la armonía, entonces ¿a qué nos llevan? Las acciones que nos ayudan a tener vida y poder compartir aquella vida. Por eso, ¿qué es lo que vemos? Pues en la primera lectura que encontramos, aquellos hombres que están acusando, simple y sencillamente, porque lo quieren hacer, no porque sea real. Cuando nosotros caemos en el ámbito pues, de lo que escuché, de lo que me dijeron, y no estamos seguros de aquellas situaciones, caemos en los mismos conflictos, porque hacemos juicios erróneos. ¿Y a qué nos llevan? A caer en el juego. Por eso, cuando hablamos de más, cuando hablamos de las demás personas, pues, tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, ahí es donde estamos cayendo en un conflicto en nuestra relación con Dios y estamos creando guerra con nuestros hermanos. Ahí tenemos que ver, bueno, pues, si es algo que necesitamos mejor hacer oración con nuestros hermanos, pues eso nos va a ayudar a ir viendo el ámbito de la gracia. Pero muchas veces nosotros nos atoramos en encargar el pecado de los demás, y eso que nos lleva a no poder estar en casa. Y entonces por eso nos viene la lectura del Evangelio. ¿Qué es lo que le dice el Señor? ¿Dónde están los que te acusaron? ¿Quién te ha condenado? Y viene aquella parte. ¿Por qué esta reflexión? Porque corazones, cuando nosotros hablamos de los demás y ni siquiera hemos visto lo que tenemos que poner en orden en la cabecita y en el corazón, y muchas veces nosotros estamos más alejándonos del amor de Dios. Y es fácil ver los pecados de los demás, pero qué tan fácil es ver lo que yo necesito restaurar y poner en orden. Y entonces viene esa parte tan especial. ¿Por qué Jesús se pone a escribir en el suelo? Porque les está dando el tiempo de la revelación. Para que no se cometan, pues que le quiten la vida de él. Pero muchas veces, cuando hacemos comentarios erróneos, pues estamos quitándole vida a los demás. ¿Y en qué nos llevan? A nuestra casa. Pero que ya otra parte, el ámbito misericordioso de Dios nos da el tiempo propio para reflexionar y hacer lo que a nosotros nos corresponde. Porque ¿quién nos acusa? Nos acusa el pecado. Pero ¿quién nos va a condenar? Las acciones que no le hagan. Pero ¿sabes? Una cosa es la tentación, y si nosotros tenemos y vamos viendo nuestras tentaciones y buscamos las fortalezas, evitamos el pecado. Pero cuando esas tentaciones las dejamos crecer, entonces caemos en el pecado. Y aún así, ¿qué nos va a enseñar? El tiempo para restaurarlo. No nos condena. Nos da la facilidad del discernimiento y darnos cuenta que tenemos que poner más en la cabecita, en el corazón, para poder restaurar la relación con nuestros hermanos. Pero que esta parte es un trabajo personal. No lo puedes hacer por los demás con nosotros. Ahora tenemos que ver de qué
que ponernos en esa sana relación. Yo tengo que saber pedir perdón. ¿Qué tengo que saber perdonar? Porque aquella mujer sale ganando. ¿Quién ya condenado? Nadie se ve. Yo tampoco te condeno, vete en paz. Cuando siempre el Señor nos dice lo mismo, vete en paz. Ahora restaura tu relación con Dios, con tu familia, con la comunidad, con la misma sociedad, porque tienes el tiempo y tienes las facilidades. Ahora, ¿qué se necesita? La voluntad. Le damos al Señor para que fortalezca nuestros espíritus, para que comprendamos la importancia de saber vivir el momento de la reconciliación, de saber pedir perdón de nuestros pecados, de buscar restaurar el alma, para que busquemos vivir la paz y la justicia y cumpliendo nuestra misión cada día, podamos adorar a Dios eternamente. Que así sea. En estos días de la pasión del Señor, recordamos a Cristo que en los días de su vida mortal, con fuertes voces y lágrimas, presentó oraciones y súplicas al Padre, como si diciendo, te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que el Redentor del mundo, que se ofreció a la muerte por su rebaño, la libre de todo mal. Oremos. Por todos los hombres, para que el Redentor del mundo, que oró con fuertes voces y lágrimas en la cruz, interceda ante el Padre por ellos. Oremos. Por los que se sienten agobiados por las propias culpas, para que el Redentor del mundo, que experimentó en la cruz la angustia y la tristeza, venga en su auxilio y les infunda confianza en su perdón. Oremos por todos nosotros, para que recordemos con veneración la cruz pura que el Redentor del mundo nos reanime con la fuerza de su resurrección. Oremos. Le damos al Señor por la fortaleza y la seguridad de nuestras familias, para que viviera el amor divino, nos esforcemos en dejar un buen testimonio de fe y esperanza. Roguemos al Señor. Le damos por todas aquellas personas que
Jesucristo nuestro Señor. Presentemos nuestra. Te ofrecemos, Padre nuestro, por el vino y por el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, con el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transforman nuestras vidas como el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, por el vino y por el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la pañera. Te ofrecemos, Padre nuestro, por el vino y por el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo y nuestro afán. Por las manos para que ese sacrificio y el impuesto se agrade a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas purificadas, como fruto de nuestra penitencia corporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro. En verdad es nuestro y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera de cómo debería alabar tu majestad, ya que en la fuerza enorme de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso, Señor, también nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, que unión del coro de tus ángeles en el cielo, y a la gloria de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. A ti, pues, Padre Omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Eres la palabra de la salvación para nosotros, la mano que tienes a los pecadores, y el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habemos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por ti, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora celebramos la reconciliación que Cristo nos trajo de su pecado. Por la infusión del Espíritu, santifica el cuerpo, para que se convierta en el cuerpo y la sangre. En Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él, con él a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan. Dándole gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, dice:
será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mí, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Hermanos, este es el sacramento de nuestra vida. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos simplemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente contigo, y en este banquete salvífico, concédenos el bien resucitado, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que Jesucristo haga de la iglesia signo de unidad, instrumento de paz entre los hombres, y nos pone en comunión con el Papa Francisco, con nuestro obispo Héctor Luis, con los demás obispos y con todo el pueblo santo. Y así como nos has congregado ahora en torno a la mesa del Espíritu, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y todos los santos, y con nuestros hermanos, y con los hombres de toda la raza y tiempo, que pudieron encabezar en el Evangelio de la vida eterna, en los cielos y la tierra nueva, donde brilla la plenitud de paz. En Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él, en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, la mitad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú eres rey por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con Dios, es la paz por los siglos de los siglos. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y
Como cantan los pájaros del bosque, como canta la música del viento, en mi alma resuena tu palabra, que me dice, yo te quiero, yo te quiero. Tú, Jesús, me quieres mucho, y yo también te quiero, y yo también te quiero. Como cantan de amor los que se quieren, como canta la fuente y el higuero, en mi alma resuena tu palabra, que me dice, yo te quiero, yo te quiero. Tú, Jesús, me quieres mucho, y yo también te quiero, y yo también te quiero. Como canta la madre a su pequeño, y le abraza feliz contra su pecho, en mi alma resuena tu palabra, que me dice, yo te quiero, yo te quiero. Tú, Jesús, me quieres mucho, y yo también te quiero, y yo también te quiero. Tú has venido a la orilla, no has buscado, y al sabio me amigo, tan solo quieres que yo te siga. Tú sabes bien lo que tengo en mi alma, no hay otro que tan solo eres mi vida. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos por las vocaciones. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino.
Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Que los sacramentos que hemos recibido del Señor nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y fortalecidos por tu bendición, oramos al encuentro, siguiendo las huellas de Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté conmigo. Pues vamos a responder a la bendición con el Cuando miro a tu santidad, cuando siento tu gran amor, cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, encuentro gozo en mi corazón y tú reinas en mi voluntad. Cuando lo que me rodea se aclara con tu luz, te adoraré, te adoraré. Yo vivo por ti y te adoraré. Te adoraré, te adoraré. Yo vivo por ti y te adoraré. Oremos por los sacerdotes. Padre bueno, por medio de tu Hijo sumo y eterno sacerdote, te damos las gracias por nuestros sacerdotes en México. Te rogamos que cuides de ellos cuyas vidas se consumen diariamente en tu santo servicio. Protégelos ante los grandes retos y desafíos de una nueva realidad. Atiende todas sus necesidades, retorna a ti a aquellos que se han alejado de tu camino. Enciende de nuevo el deseo de santidad, especialmente en aquellos que han caído en la tibieza de su vocación. Impulsados por el Espíritu Santo, nos guíen con corazón de pastores, como testigos mensajeros de esperanza ante un nuevo comienzo. Danos sacerdotes santos y bien formados según el corazón de Jesús. Que Santa María de Guadalupe los acompañe siempre. Amén. En los cielos y la tierra sea por siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nos diste, Señor, el pan pagado del cielo. Oh Dios, que de ese sacramento milagro nos dejaste en memoria de tu pasión. Te pedimos que nos puedas tolerar el perdón, los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de su redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos tu bendición y que tu bendición sea en todas las familias del mundo entero, en especial aquellos hermanos nuestros que están padeciendo por causa de los fenómenos naturales, por causa de la guerra, por causa de la enfermedad, por causa de la migración, para que tú seas su fortaleza, para que nos muevas a remediar su mano. Ponemos en tus manos a todos los médicos, enfermeras, enfermeros, todas aquellas personas que les han dado la capacidad de la ciencia y de la salud, para que ese conocimiento que han adquirido les ayude a tomar las mejores decisiones por el bien de nuestros hermanos enfermos. Bendito sea. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santísimo corazón. Bendito sea su preciosísimo sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento de la Eucaristía. Bendito sea el Espíritu Santo para ti. Bendita sea la Santa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios y sus ángeles y sus ángeles. Sagrado corazón. Osano y en vos confío. Sagrado corazón. Osano y en vos confío. Sagrado corazón. Osano y en vos confío. Oración por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero.